Gatos negros, vestidos oscuros, sombreros puntiagudos, ollas y sobre todo escobas son solo algunos de los elementos con los que podemos caracterizar en nuestro ideal a lo que conocemos como brujas. Pero lo curioso es que todos ellos pueden tener su origen en el mundo de la cerveza, o como solemos llamarla en Argentina, birra, ya que esta bebida era producida generalmente por mujeres que se habían retirado del oficio por miedo a ser acusadas de brujería. Es importante saber que, aunque solemos relacionar a la cacería de brujas con la Edad Media, en realidad su mayor parte ocurrió durante la Edad Moderna, principalmente en países protestantes cuando se realizaron más juicios por brujería. Tanto algunas comunidades del norte de Europa como en las colonias americanas, las mujeres que fabricaban cerveza comenzaron a ser vistas con sospecha y se las acusaba de mezclar pociones en sus brebajes. Tales sospechas también recayeron sobre sus gatos, los cuales podrían ser, entre comillas, familiares, lo que significaba que eran algo así como espíritus sobrenaturales o brujas transformadas mediante poderes diabólicos. Es muy probable que ni siquiera quienes lanzaban estas acusaciones se las creyeran realmente, como sucedía a menudo en los procesos por brujería, y es por esta razón que hoy se asocia a la cacería de brujas con todo lo que contemporáneamente conocemos como fake news, seguidas de las famosas cancelaciones. Sobre esto, es importante que antes de dar una respuesta al por qué se le adjudican estos elementos a las brujas, nos situemos en ese contexto y sepamos que en el año 1487 se escribió un libro considerado hoy la obra más infame de la historia, el cual se llamaría Malleus Maleficarum, que en latín quiere decir el martillo de las brujas, que en realidad hace referencia al martillo para golpear a las brujas y sus herejías. Su comercio continúa hoy vigente y obviamente ha sufrido varias reediciones. Este libro fue el recurso fundamental que la Inquisición puso en manos de los sacerdotes, magistrados, jueces católicos y protestantes en su combate contra el culto de la brujería. Se encuentra dividido en 3 secciones que plantean preguntas específicas y se propone responderlas. Contiene en una primera parte la búsqueda de la existencia de la brujería o hechicería, mientras que la segunda describe sus formas, es decir, que en la primera concluye en que la brujería sí existe, y finalmente en la tercera parte detalla los métodos para detectar, enjuiciar, sentenciar o destruir a las brujas. Un dato no menor es que la tortura en la detección de las brujas en este libro es vista como algo sumamente natural. Como dijimos anteriormente, no resulta extraño que este libro se utilice mucho hoy en día al hablar sobre lo que sucede en las redes sociales, noticieros y demás medios de comunicación, cuando una noticia que puede ser falsa se hace viral, condenando socialmente a una persona antes de serlo judicialmente o incluso antes de ser sometida a un proceso de investigación judicial. Para estos casos, el libro visionariamente también tiene un apartado en la tercera sección, que habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos y la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas, pero también sostiene que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio y que una defensa demasiado vigorosa es evidencia de que el defensor o el abogado está embrujado. También tiene reglas acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas y el consuelo de que, como representantes de Dios, los investigadores están protegidos de todos los poderes de las brujas. El libro, como toda fuente de información fidedigna de la época, tiene sus pros y sus contras. No es por nada que se continúe utilizando después de casi 500 años, pero tampoco podemos negar que al día de hoy le abre el juego a un abuso sobre el uso de las garantías constitucionales, muchas veces interpuestas por los abogados defensores de a quienes se les acusa de haber cometido un delito, y dicha situación se ve reflejada en los altos índices de delincuencia fomentada por el fácil uso de estas cuestionables herramientas, o por ejemplo también en las leyes de emergencia por violencia de género, principalmente en las provincias del norte de nuestro país. Y si bien no estamos aquí para hacer un juicio de valor, no dejamos de ser objetivos al momento de entender que nadie merece atravesar torturas con el fin de declarar en contra de sí mismo, del mismo modo en que las víctimas y la sociedad
no merecen que sus agresores o delincuentes deambulen libremente cuando existen evidencias sobre un delito cometido por estos, o cuando las mismas no se prueban por el hecho de no realizarse las investigaciones de manera correcta y ágil, justificándose así la indulgencia, inactividad o lentitud de una justicia que nunca llega, con argumentos jurídicos que a la vista sabemos que no solo dilatan el proceso, sino que también revictimizan a las víctimas ante la sociedad, la cual muchas veces pone en duda su relato ante el retardo judicial y a veces hasta logran el desistimiento de las mismas en el transcurso del proceso, al no ver resultados o peor aún, la acusación termina siendo a veces la crónica de un resultado ya anunciado. Pese a que no se encontraron todos los rastros originales del Malleus Maleficarum, como mencionamos anteriormente, el uso de este libro perdura hasta nuestros días, sobre todo en el ámbito judicial, habiendo tenido gran relevancia también durante los juicios de Salem, de los cuales podemos hablar en otra ocasión. Lo concreto es que, al día de la fecha, el Malleus Maleficarum se encuentra comentado enormemente por la doctrina de reconocidos juristas, entre ellos el juez, jurista, jurisconsulto, escribano y criminólogo argentino, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esto se supone entonces que estas falsas acusaciones podrían deberse a conflictos personales. Siguiendo el orden lógico y realista moderno, podrían ser una estrategia de los cerveceros para eliminar la competencia femenina. Incluso si no se las condenaba, estas mujeres serían vistas con sospecha y el resto de la comunidad, para evitar que se les acusara de relacionarse con brujas, preferirían consumir la bebida fabricada por los cerveceros. Históricamente, hasta ese entonces, la producción de cerveza era considerada una ocupación exclusivamente de mujeres, por pertenecer al ámbito doméstico, entre tantas otras ocupaciones de aquella época. Durante la Edad Media, las tabernas o bares eran de aquellos negocios que tenían mayor presencia de mujeres, quienes se ocupaban desde la fabricación de la bebida hasta la gestión del propio local. Aquellas mujeres que eran particularmente buenas y producían cerveza de muy buena calidad también la vendían en los mercados y así podían conseguir ingresos extras o, en el caso de que fueran viudas, podían mantener a su familia. Es en este contexto donde entran todas esas características asociadas a las brujas que, en realidad, tan solo formaban parte del setup de las cerveceras, a excepción de los vestidos oscuros, que eran una prenda femenina habitual en esas comunidades protestantes que predicaban, por encima de todo, la austeridad. Así, los sombreros puntiagudos tenían una función: destacar o sobresalir en medio del bullicio de un mercado o negocio para que los clientes las identificaran fácilmente, y mientras las ollas no necesitan mucha explicación, lo que seguramente nos despierta mayor curiosidad son las escobas. Y no, si bien la higiene influye mucho en el resultado de la elaboración de la cerveza, no es por ahí el asunto. Aunque esta opción tiene sentido, al parecer, el método para indicar que la cerveza estaba lista era colocar una escoba sobresaliendo de algún hueco de la fachada de la casa. En cuanto a los gatos, tendremos que remontarnos más atrás, a los inicios de la civilización, teniendo en cuenta que la cerveza ha sido una de las bebidas más populares del mundo desde hace milenios. Fabricada por las primeras civilizaciones urbanas en Mesopotamia, los egipcios la producían a escala industrial, para muchísimas funciones, desde alimento hasta ritos religiosos. Los antiguos sumerios tenían una diosa de la cerveza llamada Ninkasi, conocida como la que llena la boca y sacia el corazón, y en épocas en que la mayoría de la población sufría penurias por sobrevivir, la cerveza suponía una fuente importante de calorías y se la utilizaba incluso como medicina al mezclarla con hierbas medicinales.
Explicado esto, es comprensible que, desde aquellos tiempos, los ratones y otros roedores hayan sido los principales enemigos de quienes se dedicaban a producir cerveza, y no solo se comían el grano almacenado, sino que al hacerlo también esparcían enfermedades, y es por este motivo que los gatos eran aliados muy apreciados al mantener a los roedores lejos de los graneros. De aquí también podemos interpretar el por qué estos felinos eran adorados incondicionalmente en el antiguo Egipto. Así podemos concluir que las cerveceras de la Edad Media probablemente tenían gatos como mascotas para mantener a salvo el grano y también para mantener a los roedores fuera de sus locales, haciéndolos más higiénicos y agradables para los clientes, y por eso padecieron el mismo estigma que sus dueñas, acusándolos de ser, entre comillas, familiares, que eran algo así como criaturas sobrenaturales del folclore europeo que supuestamente otorgaban poderes mágicos, espíritus malignos o también podían ser las propias brujas transformadas. El pelaje negro de estos felinos puede venir del propio color atribuido a la vestimenta de estas mujeres o deberse simplemente a que esta tonalidad es de las más comunes entre los gatos domésticos, aunque también era común que se obligara a ciertas personas pertenecientes a una religión, colectivo o etnia diferente de lo estándar a utilizar un determinado color de prendas para que sean fácilmente identificables entre la multitud, como se solía hacer con los judíos. A pesar de todo esto, la producción de cerveza continuó siendo mayoritariamente femenina hasta principios de la Edad Moderna, pero a principios del siglo XVI se puso en marcha la Reforma Protestante, un movimiento que era mucho más estricto que el cristianismo católico en cuanto a las cosas que una mujer decente no debería hacer. Entre las principales características de esta reforma se encontraban las siguientes, tendientes a recuperar un estilo de vida conservador perdido, considerar a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino a la salvación, considerar que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes, cuestión que llevó a retorcer demasiado las exigencias de los hombres para con las mujeres. No habrían más jerarquías eclesiásticas, solo referentes espirituales, ya que se consideraba que todos los creyentes podrían ser sacerdotes, y estando la iglesia compuesta en casi un 100% de hombres, al participar los mismos activamente de la política, el poder en sus manos para decidir qué hacer con las mujeres se incrementaba. Entre otras cosas, se interpretaba el deber de las mujeres de mantenerse alejadas del alcohol, puesto a que las hacía susceptibles de ser infieles a sus esposos y, en síntesis, la Reforma Protestante, junto con el uso del Malleus Maleficarum, eran un cóctel de poder indiscutido con el cual los hombres podían dominar a las mujeres a su antojo, psicológica, física y económicamente, como también simbólicamente ante las instituciones de justicia, mediante violencia institucional. De esta manera, las mujeres cerveceras empezaron a ser vistas con malos ojos, especialmente por la independencia económica que suponía un negocio semejante, más teniendo en cuenta que muchas eran mujeres solteras o viudas, cuestión que agravaba el martirio al que se las sometía. En ese momento, a principios de la Edad Moderna, la industria cervecera estaba en auge y ello suponía una mayor competencia. De hecho, las mujeres no solo tenían incidencia en este rubro, sino que también en innumerables comercios emergentes, habiendo sido muy relevante su influencia para el desarrollo de la economía medieval. Según historiadores, es posible que muchos cerveceros acusaran a sus colegas mujeres de practicar la brujería y fabricar pócimas con el objetivo de hacerles perder clientes y beneficiarse ellos. A partir de allí, los rumores habrían hecho el resto, corriendo rápidamente entre comunidades que eran extremadamente supersticiosas, y así empezó a tomar forma la imagen de las brujas en el mundo protestante, y después en el resto del mundo con la complicidad de la imprenta, mediante cuentos populares que involucraban a brujas y que eran ilustrados con esa imagen que ha llegado hasta nuestros días.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo, las campañas feministas en memoria de las mujeres perseguidas por brujería, junto con el avance de aboliciones de leyes y eventuales adquisiciones de derechos tales como el sufragio femenino, contribuyeron a la paulatina popularización de esta vestimenta como homenaje, llegando a verse en la actualidad el uso de estos llamativos disfraces en épocas de Halloween o en la Noche de Brujas, fechas que también tienen su origen en acontecimientos de esta índole. Así que ya sabés, existe un trasfondo además de lo que hoy muchas personas podrían considerar ficticio o esotérico en cuanto a la brujería, y también hay bastantes argumentos para festejar estas fechas y utilizar estos disfraces sin que te acusen de ser un cipayo o una cipaya. Y por supuesto, también podés tomarte una buena birra en cualquier momento en memoria de aquellas mujeres perseguidas y torturadas por ejercer su oficio sin dañar a nadie. En Argentina, la pena a quien imputare a una persona hechos que de ser ciertos constituirían un delito penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, resulta ser de 6 meses a 2 años, según el artículo 456 de nuestro Código Penal. Mientras la jurisprudencia y la doctrina han señalado mayoritariamente que en estos delitos el bien jurídico protegido es doble, siendo por un lado el correcto funcionamiento de la administración de justicia y por el otro el honor de la persona a la que se le imputan hechos falsos. Es importante mencionar que para que se configure este delito, la denuncia debe estar formulada ante funcionario judicial o administrativo, cuestión que atenúa la situación de los victimarios de las personas que sufren difamaciones públicas, escraches o ataques en redes sociales, entre otras agresiones, dado que estos se encuentran comprendidos por el artículo 109 del mismo código y no se les impone una pena privativa de la libertad, sino que se les ordena pagar una multa. Sin embargo, ante estas situaciones aún existen vías legales para reparar el daño causado por cualquier acusación, cuando la misma es extrajudicial, y si bien en este caso la brujería no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico, el daño provocado por la acusación de la misma también puede ser reparado por estas vías. Si te gustó el video, antes que nada te pido que me lo hagas saber en la caja de comentarios, y si crees que se puede mejorar en algo, que es muy probable que sí, déjame tu crítica que va a ser bien recibida. Y así sin mayor trámite, te invito a que le des like al video, lo compartas con quien creas que le pueda interesar, te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir notificaciones de cuando suba un nuevo contenido. Muchas gracias y vuelva pronto.